La tarde caía lentamente sobre la llanura, extendiendo sombras largas sobre el polvo levantado por los cascos de un viejo caballo. En esa luz dorada, un hombre avanzaba con el gesto cansado de quien ha pasado demasiados días cargando un peso invisible. Ese hombre era el ranchero, un solitario que prefería el silencio de su tierra antes que el bullicio de cualquier pueblo cercano. En su mente solo quería regresar a casa, dejar atrás la compra de provisiones y evitar problemas. Pero cuando llegó al pequeño asentamiento de comerciantes, no pudo esquivarlos. El ambiente estaba extraño, más tenso de lo habitual, como si las miradas evitaran cruzarse demasiado tiempo. Uno de los comerciantes, un hombre de sonrisa torcida y reputación dudosa, lo llamó desde un rincón. «Tengo algo que podría interesarte», dijo. Con un tono que mezclaba urgencia y malicia. El ranchero no quería involucrarse, pero tampoco deseaba parecer irrespetuoso, así que se acercó con cautela detrás del comerciante, encadenada a un poste y cubierta por una manta sucia. Había una joven Epechi, tenía las muñecas amarradas, pero mantenía la cabeza erguida. Cuando sus ojos se encontraron con los del ranchero, él sintió un desconcierto que no supo explicar. No era miedo lo que vio en sus pupilas oscuras, sino una calma firme, casi desafiante. «Es una esclava», dijo el comerciante, como si hablara de un objeto sin valor humano. «Me está causando problemas y necesito deshacerme de ella. Te la doy como pago por aquella deuda pendiente». El ranchero frunció el ceño. Él nunca había querido mezclarse con ese tipo de trato inhumano. Sabía que aceptar a una esclava Epechi podía significar un conflicto directo con una tribu feroz, una que defendía a sus miembros con una intensidad casi sagrada. «Yo no pedí esto», respondió en voz baja, tratando de mantener la calma. Sin embargo, el comerciante insistió: «O la aceptas, o la mato esta misma noche». Esas palabras golpearon al ranchero como un cubo de agua helada. No podía permitir que mataran a una joven sin motivo. No podía ignorar esa mirada que parecía suplicar sin mostrar debilidad. Respiró hondo y con resignación dijo: «Está bien, la llevaré». El comerciante sonrió satisfecho, como si hubiese ganado un juego. Desató a la joven y la empujó hacia el ranchero con brusquedad. Ella tropezó, pero no cayó. Su postura seguía firme, como si su espíritu no pudiera ser doblado ni siquiera por las cadenas. El viaje de regreso al rancho fue silencioso. La joven caminaba a pie junto al caballo, sin pronunciar palabra. El ranchero, incómodo, intentó hablarle varias veces, pero ella no respondía. Solo observaba el horizonte con una expresión que él no lograba descifrar. Al llegar al rancho, el lugar estaba envuelto en una tranquilidad casi solemne. Los sonidos del campo, las aves ocultándose en los árboles y el viento moviendo las ramas, hacían el ambiente aún más extraño. La joven se detuvo frente a la entrada del granero. Mirándolo directamente a los ojos: «Puedes quedarte aquí», dijo él, señalando un espacio donde estaría segura. «Nadie te hará daño». Ella no contestó, pero sus ojos hablaron por un instante, como si evaluaran si esas palabras eran verdad o solo otra forma de encierro. Mientras avanzaba la noche, el ranchero no podía dejar de pensar en ella. ¿De dónde venía realmente? ¿Quién era? ¿Por qué mostraba esa fuerza silenciosa que no parecía propia de alguien capturado? Había algo en su manera de sostener la mirada, en la forma en que no temblaba ni se encogía, como si supiera que su historia aún no había terminado, como si estuviera esperando el momento adecuado para revelar algo. Y sin entender por qué, el ranchero lo sintió. La joven traía consigo un misterio, un secreto profundo, uno que podría cambiar su vida para siempre. Ese fue el inicio de una historia marcada por el destino, una unión inesperada y una verdad que, tarde o temprano, saldría a la luz. La mañana siguiente amaneció con un silencio extraño sobre el rancho, un silencio denso, como si el aire estuviera conteniendo la respiración, esperando que algo inevitable ocurriera. El hombre, aún sorprendido por lo que había descubierto de la joven Epechi, se levantó antes del amanecer, incapaz de dormir después de ver en sus ojos esa mezcla de orgullo, miedo y una profunda tristeza que no había alcanzado a comprender del todo. El fuego de la noche anterior se había apagado demasiado rápido, dejando solo brasas débiles, pero algo dentro de él seguía ardiendo, la sospecha creciente de que esa muchacha no era, ni de lejos, lo que los hombres que se la ofrecieron juraban que era. Mientras preparaba el café, escuchó pasos suaves detrás de él. Era ella, envuelta en una manta que le quedaba grande, con el cabello aún húmedo por el rocío de la madrugada. No parecía una esclava, ni una muchacha sumisa, no. Había algo distinto, una manera de sostener la mirada que no correspondía a una mujer acostumbrada a obedecer. Ella se sentó frente a él, sin pedir permiso, sin bajar la cabeza, y eso lo inquietó más de lo que quería admitir. «No deberías estar aquí sola», murmuró él, tratando de mantener la distancia adecuada. «No estoy sola», respondió ella, con esa voz firme que no coincidía con su edad. «Estoy contigo». El hombre apretó la mandíbula. Era demasiado temprano para confrontar aquello que había decidido ignorar la noche anterior, pero ahora no podía evitarlo. «Dime la verdad», pidió finalmente. «¿De dónde vienes realmente? ¿Por qué esos hombres querían quitarte de en medio?»
Ella guardó silencio unos segundos, como si estuviera sopesando si confiar o no. Cada gesto suyo parecía medir el riesgo, y entonces habló. Mi padre era un jefe pechi respetado. Dijo con un hilo de voz que no logró ocultar la herida. Ya no vive. El hombre sintió un frío en la espalda. Repitió, lo mataron, continuó ella, yo soy su única hija. La última de su sangre, la querían vender, esconder, desaparecer, porque mientras yo viva, su muerte no está cerrada. Esas palabras cayeron sobre él como un golpe. De pronto entendió por qué la muchacha tenía ese porte orgulloso. Ese aire indomable, porque los ojos de los hombres que se la ofrecieron tenían esa mezcla de urgencia y miedo. No querían simplemente deshacerse de una joven epechi. Querían borrar una herencia, una línea de sangre que para algunos significaba poder, liderazgo o venganza. Ella lo observó, intentando averiguar si él la juzgaría o la rechazaría. Pero él se quedó quieto, procesando. ¿Por qué no huiste? Le preguntó finalmente. Lo hice, respondió, pero me encontraron, me vendieron, y llegué aquí. El rancho se sentía pequeño de repente, como si no pudiera contener el peso de aquella revelación. Él sabía que tener a la hija de un jefe epechi muerto bajo su techo podía traer una tormenta de proporciones mortales. Las tribus podían buscarla, los hombres que la traicionaron podían regresar. Y los soldados no verían con buenos ojos que él la protegiera. ¿Qué esperas que haga contigo?, preguntó, aunque la respuesta lo asustaba más de lo que estaba dispuesto a admitir. Ella levantó la mirada, y por primera vez, él vio algo más allá del orgullo. Había miedo allí, un miedo que ella no quería mostrar. No soy tu enemiga, dijo ella, pero ellos sí lo serán. Más si descubren que estoy viva y que tú me diste refugio. Él tragó saliva, sabiendo que cada palabra era verdad. Podrías irte, ofreció. Aunque algo en su pecho se resistía a esa idea. Podría darte agua, comida, un caballo, no llegaría lejos, admitió ella, ellos me seguirían, y tú quedarías marcado como su cómplice. El viento golpeó la ventana en ese instante, como si la tierra misma confirmara que ya no había vuelta atrás. Dime tu nombre, pidió él, con voz más suave. Ella dudó, como si decirlo en voz alta fuera un acto de peligro, un riesgo enorme. Nayeli, susurró finalmente, significa yo te amo. Es un nombre que mi padre me dio. Aquel nombre, dulce y poderoso a la vez, quedó suspendido entre ellos. Nayeli, repitió él, como si quisiera probarlo en su propia voz. La joven respiró hondo. Necesito tiempo aquí, solo unos días, pidió ella. Y después me iré. No quiero arruinarte la vida, pero él sabía que ya era demasiado tarde para protegerse a sí mismo. Había visto quién era realmente, y también había visto la marca de la injusticia sobre ella. Mientras la mañana avanzaba, mientras el sol levantaba sus primeros rayos sobre la tierra rojiza, él comprendió lo que debía hacer, protegerla, fuera como fuera, viniera lo que viniera, aunque todavía no lo sabía. Aquel simple acto, esa decisión silenciosa nacida en su rancho solitario, lo convertiría pronto en enemigo de hombres poderosos, en objetivo de venganzas antiguas, y en la única esperanza que le quedaba a la hija del jefe pechi asesinado, porque desde ese momento, su destino y el de Nayeli ya estaban entrelazados para siempre, como dos caminos que el viento había decidido unir. Cuando el peligro apenas estaba comenzando. La tercera parte de la historia comienza en una noche silenciosa, cuando el viento del desierto soplaba entre las tablas sueltas de la cabaña del ranchero. Desde hacía días, él notaba que la joven epéchida, quien había aceptado como esclava, sin imaginar su origen, actuaba de manera diferente. Ya no evitaba tanto su mirada, aunque sus ojos todavía guardaban el brillo de alguien que luchaba por mantener un secreto demasiado grande. Cada gesto suyo parecía calculado, como si midiera cada paso, cada palabra, cada respiración, para no revelar lo que ocultaba. El ranchero, acostumbrado a tratar con animales y tierra más que con personas, percibía la tensión sin comprenderla del todo. No era un hombre cruel, y con el paso de los días había dejado de verla como una esclava. En su interior comenzaba a crecer una especie de preocupación, o quizá un respeto silencioso. A veces la observaba, mientras ella encendía el fuego o molía maíz, y había en sus movimientos una disciplina extraña, como si hubiese sido entrenada de una forma que no coincidía con la vida que ahora llevaba. Esa noche, mientras él reparaba una silla rota, escuchó a la joven moverse sigilosamente hacia afuera. No era la primera vez. En 2 ocasiones anteriores, la había visto desaparecer entre los árboles sin decir una palabra. Antes pensaba que iba a rezar o a llorar en secreto, pero ahora dudaba. Había algo más profundo detrás de sus escapadas nocturnas. Decidió seguirla por primera vez. La luna creciente iluminaba débilmente el camino entre arbustos secos. La pisada de la muchacha era casi inaudible, como si flotara sobre la tierra. El ranchero hizo todo lo posible por no hacer ruido, pero a cada paso, un pequeño crujido de ramas secas anunciaba su presencia. Sin embargo, ella no se giró. Parecía demasiado concentrada en lo que tenía delante. La joven caminó hasta una colina baja, donde el viento hacía vibrar los matorrales. Allí se detuvo.
El ranchero, escondido detrás de un tronco caído, la vio arrodillarse y murmurar palabras en epechi. No eran lamentos, sonaban como un mensaje, un aviso, una señal de entonces, las sombras se movieron. De entre los árboles emergieron dos figuras, altas, silenciosas, armadas. Guerreros apaches. El corazón del ranchero dio un vuelco. Se agachó aún más, conteniendo la respiración. Observó cómo los guerreros se acercaban a la joven con respeto, no con autoridad. Uno de ellos, más viejo y de mirada severa, la saludó con una inclinación de cabeza. Ese gesto no era hacia una esclava, era hacia alguien de importancia. El ranchero sintió que el mundo se le venía encima. La joven habló en voz baja, y aunque él no entendía el idioma, captó la urgencia en su tono. Ella apuntó en dirección a la cabaña. Los guerreros fruncieron el ceño. El más viejo posó su mano en su hombro, como si la consolara. Ella bajó la cabeza un instante, luchando entre dos lealtades imposibles de unir. En ese momento, el ranchero comprendió algo terrible. Ella no estaba allí por casualidad. Había una misión, una razón, un plan que él nunca imaginó. El miedo lo invadió de golpe. ¿Lo estaba traicionando? ¿Estaban planeando atacarlo? Sintió el impulso de huir, de correr de vuelta a la cabaña, tomar su rifle y prepararse. Pero otro pensamiento lo detuvo. En todos los días que ella había vivido bajo su techo, no le había hecho daño. Incluso lo había ayudado con tareas que no le correspondían. Había confiado en él, aunque fuera por obligación. ¿Podía ser que ella estuviera advirtiendo a los suyos sobre él? ¿O sobre algo más? Siguió observando. El guerrero viejo habló largo rato. Su voz era baja, pero transmitía autoridad. La joven agachó la cabeza de nuevo, como si llevara sobre sus hombros un peso insoportable. Cuando levantó la vista, sus ojos estaban llenos de lágrimas contenidas. El ranchero sintió un dolor inexplicable en el pecho. Finalmente, los guerreros desaparecieron tan silenciosamente como habían llegado. La joven permaneció de rodillas un momento más, respirando hondo, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Luego volvió a ponerse de pie y emprendió el camino hacia la cabaña. El ranchero regresó rápidamente para no ser descubierto. Cuando ella entró, él fingió estar dormido. La escuchó moverse con pasos lentos, casi arrastrados. Era como si cada decisión le costara la vida. Antes de acostarse, ella se quedó de pie un largo rato, mirando al ranchero dormir. Sus ojos reflejaban un conflicto profundo, la lealtad a su pueblo contra la inesperada humanidad del hombre que la había recibido sin saber quién era realmente. Cuando finalmente se recostó en su rincón, el ranchero abrió los ojos. No podía dormir. Ahora sabía que ella ocultaba algo enorme, y que ese secreto estaba a punto de cambiar todo lo que conocía. Se quedó despierto, escuchando su respiración tranquila, y sin querer aceptarlo, sintió una mezcla peligrosa de miedo y protección. Por primera vez desde que ella llegó, el ranchero dejó de verla como una presencia temporal, era parte de su vida. Y la noche le había revelado que perderla podía significar más de lo que imaginaba. La verdad estaba cerca, demasiado cerca, y él no sabía si estaba preparado para enfrentarla. El amanecer llegó lento sobre la pradera, pintando el horizonte con tonos de cobre y oro. El ranchero despertó antes que el sol, como siempre, pero aquella mañana cargaba un peso distinto en el pecho. Había pasado la noche en vela, pensando en cada palabra que la joven Epechi, ahora revelada como la hija del viejo jefe, le había confiado. Todo había cambiado, su hogar, su rutina, su destino. Nada volvería a ser como antes, y en el fondo lo sabía. Ella, sentada junto al fuego que agonizaba, parecía una estatua esculpida por el viento. La serenidad con la que contemplaba las brasas contrastaba con la tormenta que él sentía en su interior. Tras un largo silencio, la joven lo miró y le habló con una voz que era firme, pero no dura. Le dijo que los guerreros de su pueblo pronto sabrían la verdad sobre su paradero, y que eso significaba que él también quedaría atrapado en el conflicto que se aproximaba. No había marcha atrás. El ranchero respiró hondo y decidió enfrentar aquello con la misma determinación que lo había llevado a sobrevivir años de trabajo y soledad. Le aseguró que no la entregaría ni permitiría que nadie la lastimara. Ella bajó la mirada, pensando que aquel hombre, un desconocido hasta hacía pocos días, estaba dispuesto a desafiar a un grupo entero de guerreros por protegerla. No sabía si agradecerlo o temer por él. A media mañana, el sonido lejano de cascos rompió la calma. El ranchero salió al porche y vio una columna de polvo elevándose más allá de las colinas. No necesitó que nadie le dijera lo que significaba. Los apaches venían. La joven se colocó a su lado, tensa pero sin miedo. Era su gente la que se acercaba, pero eran también quienes podían destruirlo todo. Cuando los guerreros llegaron, rodearon la casa en silencio. No levantaron armas, pero su postura dejaba claro que habían llegado para obtener respuestas. El líder del grupo, un guerrero curtido, bajó de su caballo y fijó los ojos en la joven. Ella dio un paso adelante y alzó la voz, declarando quién era y por qué había ido allí.
Contó la verdad completa, como su padre la había enviado lejos para protegerla de quienes, dentro del mismo clan, querían usarla como herramienta de poder. Explicó que el ranchero no la había comprado ni reclamado, que la había rescatado y dado refugio sin conocer su identidad. Los guerreros murmuraron entre sí. El líder, sorprendido, preguntó por qué confiaba en aquel hombre. Ella respondió algo que dejó a todos en silencio. Dijo que él había sido el primero en tratarla como persona y no como símbolo. El ranchero tragó saliva. Nunca había esperado que alguien defendiera su carácter frente a un grupo de guerreros armados. Sin embargo, no toda la tensión se disipó con esas palabras. Había otros guerreros que veían la presencia de la joven en el rancho como una ofensa, una intrusión en los asuntos de su tribu. Uno de ellos, más impulsivo, acusó al ranchero de retenerla para beneficio propio. La joven se interpuso entre ambos antes de que las palabras se volvieran cuchillos. Ella declaró con firmeza que se quedaría allí por decisión propia. Al menos, hasta que se resolviera el caos que había surgido en su pueblo, el líder entendió que la situación era más complicada de lo que imaginaban. Tras un largo intercambio, propuso un acuerdo. La joven podría permanecer en el rancho por unos días mientras él llevaba la verdad al consejo del clan. Era necesario limpiar el nombre del ranchero y, sobre todo, proteger a la muchacha de aquellos que querían controlarla. Cuando el grupo se retiró, dejándolos nuevamente solos, el ranchero sintió que sus piernas por fin perdían fuerza. Había contenido el miedo, la incertidumbre y el orgullo durante toda la confrontación, pero ahora que el peligro inmediato había pasado, se dejó caer en el escalón del porche. La joven se sentó a su lado y por primera vez desde que llegó al rancho, apoyó su hombro sobre el de él. No era un gesto romántico, sino uno de confianza y gratitud profunda. Durante los siguientes días, ambos vivieron bajo la sombra de la espera. El rancho seguía su rutina, pero cada ruido en la distancia hacía que el ranchero levantara la vista. La joven también permanecía alerta, sabiendo que la decisión del consejo Epechi podía cambiarlo todo. Pasaron las horas conversando, compartiendo historias sobre sus vidas, descubriendo que, a pesar de sus mundos opuestos, había entre ellos una comprensión que no esperaban encontrar finalmente. Al amanecer del quinto día, el líder Epechi regresó. Esta vez venía solo. Su presencia era solemne, pero no hostil. Al bajar de su caballo, anunció que el consejo había aceptado la verdad. La joven era libre, libre de volver a su pueblo, o libre de quedarse donde su corazón lo guiara. Ella miró al ranchero, luego al horizonte, y finalmente tomó una decisión que ninguno de los dos había sido capaz de decir en voz alta. Eligió quedarse, no como esclava ni como huésped, sino como alguien que tenía un camino nuevo frente a sí. Un camino que estaba dispuesta a explorar a su lado. El líder aceptó su decisión, y antes de irse, advirtió al ranchero que cuidara bien de ella. Luego se marchó, dejando atrás un silencio que llenó el aire con un nuevo significado. El ranchero y la joven se miraron, conscientes de que una historia inesperada había empezado, y que ninguna vida en esa pradera volvería a ser la misma.